Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la tarde de casa. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes lluvioso, tormentoso, ideal para quedarse en casa y compartiendo la tarde con nosotros. Está muy complicada la situación en Brasil. Y esto no es solo un problema interno de los brasileños, no es solo tampoco un problema político. Ya ha tenido repercusiones a nivel de las bolsas, de las cotizaciones, de los distintos papeles, de bonos, de lo que valen las empresas que cotizan en bolsa, y ha tenido más que eso una repercusión inmediata sobre todo el comercio y los valores en la región, en las bolsas en Argentina, en Chile. Obviamente hay preocupación también en Uruguay por lo que significa como socio comercial Brasil, la inestabilidad, la caída del real. Todas estas son cosas que afectan dramáticamente, o que pueden afectar dramáticamente a la producción, al trabajo en Uruguay. De modo que es conveniente ir hilando un poco más fino con respecto a lo que acontezca desde el punto de vista político, cuáles son las alternativas institucionales, con relación a lo que puede llegar a ocurrir con el presidente Temer, pero ir viéndolo también con la dimensión de lo que puede pasar aquí en el país. Para conocer un poco más en detalle estas perspectivas, es que hemos solicitado a Ignacio Bartesay, que es experto en negocios e integración de la Universidad Católica, para que nos diga cómo ve él el impacto que puede tener esto, tal como está planteado hoy el panorama en Brasil. Lo tenemos en contacto telefónico. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes, gusto saludarte. Bien, y bueno, antes que nada, gracias por estar dispuesto para conversar con nosotros. ¿Cómo lo estás viendo tú? Seguro que tranquilo no debes estar y que buenas noticias, en principio por lo menos, no debes tener. Pero vamos a ir entrando en detalle sobre tu visión con respecto al escenario que podría afectar al Uruguay en los próximos días, semanas o meses. Sí, la sensación es de muchísima preocupación. No me llama la atención porque también veníamos observando que no se había alcanzado una estabilidad mínima en Brasil y que la trama de corrupción es tan importante y abarca a todas las instituciones y abarca a todos los partidos políticos y a todos los líderes, que bueno, que era predecible pensar que Temer tarde o temprano podría enfrentar un escándalo de esta naturaleza. Entonces, no estábamos seguros de que en Brasil no podía saltar en cualquier momento algo que genere esta crisis política. Entonces, en primer lugar eso. Lo que está claro es que hay dos diferentes impactos, Gerardo, ¿no? Por un lado, los de corto plazo, que están vinculados al tipo de cambio, al efecto que tienen las bolsas, a cómo reaccionan los mercados con este tipo de situaciones y qué efecto tiene eso en Uruguay, ¿no? Lo que también podría estar los precios de algunos productos internacionales afectados ahí por Uruguay. Y más de largo plazo o mediano plazo, bueno, la preocupación de observar a un Brasil que lleva años sin crisis económica, 2 años disminuyendo casi al 4%, con una crisis política, y no vemos para adelante certezas. No vemos realmente que Brasil muestre posibilidades de recuperarse en el mediano plazo, y eso es una muy mala noticia. Claro, ahora podemos entrar un poco más en detalle, pero desde luego que lo político está condicionando fuertemente la situación, y en verdad que no se ve una salida a la crisis real y en el corto plazo, ni siquiera con unas elecciones anticipadas como muchos partidos y sectores reclaman que podría ser una vía, obviamente primero destituyendo a un Temer que no quiere irse, como suele ocurrir, pero ni siquiera pensando en unas elecciones de corto plazo, porque quien podría ser el relevo, que es el político más popular en Brasil, que es Lula da Silva, quizás esté mucho más cerca que Temer de terminar en la cárcel. No lo sabemos, porque obviamente falta saber cuál es la decisión del juez Moro con relación a las pruebas que ya tiene y que involucrarían también a Lula en hechos de corrupción. Es decir, la inestabilidad del panorama que se pinta para Brasil no parece que vaya a disiparse en el corto plazo. Claro, esa situación es dramática, porque si es Lula el político con mayor posibilidad de acceder a la presidencia y él también está salpicado por todas estas digamos, preocupaciones vinculadas con la corrupción en Brasil, bueno, y que están en definitiva en proceso judicial. Entonces, ¿quién va a liderar este cambio? Cuando digo de cambio, el cambio necesario que necesita Brasil, porque Brasil está en un momento
clave desde su punto de vista de cambios, de transformaciones en su política de largo plazo. Entonces, era un país que comenzaba a recuperarse de una caída económica muy fuerte, que comenzaba a implementar algunas reformas necesarias y, claro, sin estabilidad política no podés implementar reformas de largo plazo, y el liderazgo, y sin liderazgo tampoco, y sin partidos políticos fuertes tampoco, y con una crisis institucional y de desconfianza generalizada. Entonces comparto esa sensación de que sea cual sea la solución que se le encuentre, diría que hasta octubre de 2018 por lo menos vamos a tener una situación bien complicada en Brasil, ¿no? ¿En octubre de 2018 por qué? ¿Por las elecciones? Claro, porque digamos, estamos pensando que ahí serían las elecciones si se termina este mandato. ¿Pero te parece que llegue hasta octubre de 2018? No el actual, no el actual. Claro, que podría haber algún régimen, algún sistema de transición, o como se llama. Que es algo que eventualmente se está también valorando. Claro. Pero de todas formas, la incertidumbre es muy grande y no se sabe quién puede, cuál es el político que puede cambiar esta situación. Bueno, al menos no se vislumbra, ¿no? De acuerdo. El tipo de cambio que tú mencionabas es clave, porque eso puede dejar a muchos productos uruguayos que se exportan a Brasil fuera de competencia. Ya tenemos problemas también con Argentina en materia del tipo de cambio. ¿Te parece que puede haber algún escenario complicado en el corto plazo para las exportaciones uruguayas? Sí, porque vamos a perder competitividad. De todas formas, es razonable pensar que nuestro tipo de cambio se ajuste en relación a Brasil. De hecho, ya está ocurriendo. Hay que ver en qué margen se va a ajustar, ¿no? Pero en definitiva sí se va a dar un ajuste, pero es razonable pensar que nuestras exportaciones van a perder competitividad con un Brasil más barato. Y esto puede afectar a bienes, puede afectar a servicios y puede afectar al turismo, que siempre es importante el turismo de Brasil en Uruguay. Entonces, y a eso agregale la baja del precio de la soja, por ejemplo, que ya lo observamos en el día de hoy, ¿no? Y ese es un producto importante para Uruguay, como otros productos alimenticios. Pero esos son efectos más de corto plazo. Yo te diría que lo que más me preocupa es cómo puede arrastrar esta crisis política y económica a Argentina, que también comenzaba un proceso de recuperación y que necesita Macri también consolidarse desde el punto de vista político de su país. Sí. Y además que, bueno, con un frente interno y una situación económica, fiscal, muy social, compleja, muy complicada, ¿no? Pero además Macri, que estaba en estos días en China haciendo, más que contactos, acuerdos comerciales muy importantes con Xi Jinping, con el presidente del gobierno chino, pero uno piensa en la dimensión de lo que es el gobierno chino y su proyección hacia América Latina. Por un lado, tratando de acercarse con Argentina, de entablar acuerdos sólidos, y Brasil, que se descalabra políticamente y también económicamente. ¿Cuánto puede llegar a beneficiar a Argentina y eventualmente de rebote a Uruguay en un escenario tan convulsionado, ¿no? Poco, porque lo que hay que entender es que el mundo se está regionalizando, quiere decir que los países ya están relacionados en bloques, están insertos en regiones y en bloques, que la literatura más moderna ahora le llama plataformas de negocio, ¿no? Entonces, uno tiene una Europa, tiene una América del Norte, tiene un sudeste asiático con China incluido, y Uruguay, ¿dónde está? Bueno, Uruguay el Mercosur, pero el Mercosur no existe, existe en el papel prácticamente, ¿no? Pero sacale la palabra Mercosur si querés. El problema es que Uruguay está cerca de Brasil y Argentina. Y el mundo visualiza a Uruguay en una región que es Brasil y Argentina. Entonces, por supuesto que si Brasil se cae, el efecto para Uruguay es muy negativo. Recordemos el viaje que hizo el presidente Vázquez con una importante comitiva a China, desde donde vino con la idea de promover un acuerdo de libre comercio con Uruguay y con el Mercosur, en fin, lo cual fue bloqueado por Brasil, por lo menos con Uruguay solo, y cómo eso despertó importantes inquietudes positivas de un mejoramiento del comercio con China. Pensar en este escenario regional, como tú decías, que Uruguay solo pueda tener algún tipo de beneficio es casi imposible, ¿no? Es difícil porque los asiáticos siguen muy de cerca la situación de los vecinos y de los más grandes. Claro. Y además los asiáticos, que tienen mucha presencia aquí y comienzan a invertir cada vez más, les preocupan mucho las instituciones en América Latina. Entonces, todas estas señales que está dando Brasil, que además se agravan aún más porque estamos hablando de grandes empresas.
Las empresas de Brasil que están afectadas son empresas globales. Claro. Son los frigoríficos más grandes del mundo, son empresas de construcción enormes, es Petrobras, que además están asociadas, porque la trama de corrupción está asociada a las instituciones emblemáticas de Brasil como los bancos de desarrollo. Entonces, todo esto hace que se genere una desconfianza desde Asia muy fuerte en América Latina, en América del Sur y en particular en los países que están muy cerca. Y esto obviamente a Uruguay lo afecta. Ahora bien, yo te diría algo, Gerardo, que me parece bien importante. En un contexto tan complicado de la región, Uruguay tiene que seguir insistiendo en generar asociaciones estratégicas con otras zonas del mundo, porque no podemos separarnos de una región que tenemos que valorar, que tenemos afinidades culturales, económicas, de todo tipo y que hay que ponderarlas. Pero ahora bien, debido a estas crisis, que cada 5 años tenemos cambios de timón tan fuertes, que no hay políticas de Estado, que los gobiernos no se terminan, bueno, Uruguay tiene que tener un plan B y tiene que tener un plan B más profundo, no solo de comercio, sino de verdaderas asociaciones estratégicas con otras zonas que nos den más estabilidad. Lo que ocurre además con Brasil, no solo que es un socio comercial importantísimo, sino que es aquel que compra la mayor porción de las exportaciones uruguayas que tienen mayor valor agregado. Claro. Esto hace que sea doblemente preocupante la caída de este socio, porque quizás no sea tan sencillo colocar ese tipo de exportaciones en otros mercados. Y no porque no sos competitivo a nivel global. Y ojo que eso no le pasa solo a Uruguay. No, claro. Le pasa especialmente a Argentina, que negocia mucho con Brasil, y nosotros estamos de cierta forma encadenados positivamente en la relación Argentina-Brasil. Entonces yo por eso digo, ojo con los impactos, son los directos que vamos a tener, pero también los indirectos por Argentina. Y tiene que ver con esto, de que hay una gran cantidad de productos que no son competitivos a nivel internacional, que son competitivos por la distancia, por los bajos costos logísticos y por la cercanía, y que claro, no es fácil colocarle esos productos a otros países. Yo no creo que haya que sobredimensionar estos efectos, hay que actuar con cautela. No, claro, porque los brasileños van a seguir consumiendo un poco más, un poco menos. Lo que ocurre que es la diferencia en el tipo de cambio. Si Uruguay no ajusta, puede llegar a complicar la cosa, ¿no? Sí, va a complicar. Uruguay va a tener que ajustar, quizás nos puede ajustar en la misma dimensión, y eso nos hace perder competitividad. Y bueno, vamos a tener que enfrentar, por lo menos en el corto plazo, esta situación. Y en el mediano y largo plazo, bueno, esperar que Argentina no comience con problemas y esperar que Brasil tampoco le sume a una crisis política y a una crisis económica una crisis social, porque para crisis sociales en el continente ya tenemos la de Venezuela, y entonces ojalá que tampoco Brasil inicie ahora por las perturbaciones políticas con grandes movimientos en las calles que siempre preocupan y siempre pueden terminar mal. Ya empezaron las movilizaciones, pero... Ya empezaron, pero están controladas. Que no se agudicen, te entiendo perfectamente. No, Ignacio, muchas gracias por este diálogo. No, por favor, un gusto. Muy amable, chao. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Ignacio Bartesagui, experto en negocios de la Universidad Católica del Uruguay. Viste que el 20 de mayo, mañana, se termina el plazo para que los pensionistas y jubilados elijan por qué institución quieren cobrar. Mirá este consejo de ANDA. La mejor opción es cobrar con DeAnda, la tarjeta prepaga con respaldo ANDA, una institución con más de 83 años de trayectoria. Es una manera de que cobre su jubilación de forma fácil, sin complicaciones. La jubilación o la pensión se le acredita en la tarjeta y ya no tiene que hacer colas ni andar con el dinero encima. Es mucho más seguro y, como si fuera poco, participa de un sorteo para duplicar su jubilación o pensión. Sí, puede cobrar el doble. Todos los jubilados y pensionistas pueden tener su tarjeta de ANDA. Para informarse, pueden llamar al 2-400-3636 o en cualquiera de las sucursales de ANDA. Además, en su página de Facebook, Asesores de ANDA, te contestan todas tus preguntas. Una solución perfecta. Y ahora salimos del estudio, nos vamos al Prado de Montevideo. Allí está Lorena Bomio con el móvil en la escuela 200, que es la única escuela para niños con discapacidad motriz. Vamos a ver qué novedades, que ya sabemos que hay y que son muy buenas, tienen para contarnos. ¿Cómo está, Lorena? Buenas tardes, adelante. Hola Gerardo, buenas tardes. Como tú decíamos, estamos en la escuela Dr. Ricardo Caritat
esta escuela, la única escuela para niños con discapacidad motriz. Y les voy a presentar enseguida a Delia, la directora de esta escuela. Aquí nos estaban esperando en el día de hoy. Un día que en realidad hay muchos alumnos que no han venido por las cuestiones climáticas. Problemas climáticos. Sí, bienvenidos. Muchísimas gracias por participar y sumarse a esta instancia de una corre-caminata para la Escuela 200. Ya que les vamos a contar que es el próximo domingo. Justamente, ¿quiénes son los alumnos de esta escuela? Y mientras vamos conociendo un poco las instalaciones de la escuela. Por supuesto. La escuela es la única del departamento y del país para alumnos con discapacidad motriz. Es una escuela pública, es una escuela que pertenece al CEIP. Y concurren alumnos de todo el departamento y de todos los barrios del departamento. Y justamente estamos haciendo toda esta movida para conseguir más sillas de ruedas, porque los niños viajan, los alumnos viajan en transporte no accesible. Ahí está. Quienes necesitan, no todos los alumnos necesitan silla de ruedas, ¿verdad? Pero los que sí la necesitan, que son unos cuantos, cuando viajan en la camioneta escolar, no pueden usarla adentro de la camioneta. El transporte que es tercerizado no es un transporte adaptado y deben viajar en asientos comunes, para escolares, comunes, obviamente adaptados a sus características, pero no en su silla de ruedas. Por eso en la escuela debemos de tener estas sillas para poder cuidar su postura, ¿verdad? Vamos a hacer un alto en esto que estamos hablando para contarles qué está viendo la gente con este taller que están preparando todo para el próximo domingo, esta corre-caminata organizada por el Rotary Atahualpa Parque Posadas. Parque Posadas. Que va a ser a las 15 horas en el Parque Rivera. La largada de la corre-caminata es a las 15 horas. Y bueno, la idea también es presentar los distintos trabajos que se realizan en la escuela para dar una pequeña muestra, ¿verdad?, de nuestro abordaje y que nos conozcan también las personas que nunca han podido venir a la escuela. Allí pueda ver un poco de ese trabajo y de lo maravilloso de los avances de nuestros niños. Están contando cómo es su escuela y también qué precisa para que sea mejor. Exactamente, ¿verdad? En este momento, bueno, estamos abocados a sillas de ruedas posturales, que son sillas de más alto costo que las comunes, las estándares, y necesitamos para ello el apoyo de todos, ¿verdad? Delia, en los pasillos, bueno, gracias chiquilines, nos vemos el domingo. Veo que hay muchas sillas de ruedas aquí en los pasillos. Esto tiene que ver justamente con lo que hablábamos hace unos instantes. Exactamente. Que las tienen que tener aquí porque no pueden subirla a la camioneta. Claro, como los chicos no viajan en su silla, debemos tener sillas siempre disponibles para ir cambiándolas a medida que crecen, a medida que cambian su postura, niños que se operan, que son intervenidos quirúrgicamente, que hacen tratamiento y necesitan distintos tipos de sujeciones y distintos tipos de apoyos. Entonces nosotros con esto nos aseguramos que los niños estén bien posicionados siempre. Ya vamos a tener en algún momento un transporte adaptado universal para toda nuestra población y ahí sí las sillas quedarían para uso exclusivo del niño desde el hogar a la institución y viceversa, ¿no? Bien. Se precisa ayuda para todo esto, entonces. ¿Las sillas también son sillas nuevas lo que se precisa o adaptar las que ya hay en algunos casos? Este momento nuestra apuesta es a sillas nuevas, ¿verdad? Me decían las fisioterapeutas que estaríamos necesitando unas 8 sillas de distintas medidas. ¿Cuánto sale una silla nueva? En promedio, ¿no? Porque debe variar un poco depende del importador y la necesidad. Y de las características de la silla, de esta silla que estamos hablando, unos 30.000 pesos. Unos 30.000 pesos cada silla, sí. ¿Cuántas sillas precisan? Y lo que te decía, en este momento me decían las fisioterapeutas, unas 8 sillas de diferentes tamaños, ¿verdad? Para adaptar. No es tanto dinero para recaudar entre todos el próximo domingo. Por supuesto que no. Además, por los distintos tamaños se deben a que nuestra población está en un rango entre los 2 y los 30 años de edad. Bien. Entonces, por eso necesitamos de distintas medidas. Bien, acá los chicos que vinieron trabajando en esta propuesta para el domingo. Acá, en este salón, ¿qué trabajo están haciendo? Estaban haciendo justamente, armando la cartelera, y después la maestra también trabajó con comunicación, con Thaís, que es una alumna que no tiene lenguaje oral, pero se comunica a través de ese dispositivo electrónico. Que salude. Thaís nos va a saludar. Vamos a pedirle a Fabri que venga de este lado, así podemos leer y escuchar de esta manera. Hola Thaís, ¿cómo estás? Thaís, ¿puede escucharnos bien? Hola, ¿cómo estás? Bueno, soy Thaís. Hola Thaís, bueno, un gusto
Mucho gusto. Thaís está trabajando y aprendiendo de a poquito a poder comunicarse a través de esta vía electrónica, así que bueno, les agradecemos. Muchas gracias, Divina. Bueno, nos tenemos que despedir. Acá justamente están, los chiquilines armaron esta cartelera con todo lo que hacen en la escuela y con también de alguna manera mostrando que vale la pena hacer el esfuerzo para hacer esta ayuda de las sillas de rueda. Nos despedimos, Delia, vamos para afuera. Muchas gracias. Bueno, Delia, vamos a recordar entonces el domingo. ¿Se pueden inscribir antes? Horas, sí, por supuesto. También el que no llegue a la inscripción, que son 350 pesos, su aporte, aunque sea un peso, es válido. ¿Cómo hacen para inscribirse? La cuenta es 252561 en Red Pagos y bueno, allí puede cada uno poner su granito de arena. Bien, el que participe de la correcaminata tiene dos modalidades y ya le van a dar una remera ese día. Una remera, los 100 primeros inscriptos van a tener una remera. Bien, ¿dónde es el punto de reunión en el Parque Rivera? En la casona de Cedel. Sí. Allí va a estar esta muestra. Allí vamos a estar esperándolos a todos. Es tan difícil que primaria, siempre que abordamos estos temas, surge esta pregunta, ¿que primaria tenga una camioneta adaptada para los niños que puedan subir con su silla de ruedas? En este momento se está gestionando, ¿verdad? Se está tratando de llegar. Nosotros ya tenemos un micro que tiene rampa, pero no podemos cubrir toda la población con un solo micro. Y bueno, se está trabajando para eso. Mientras tanto precisamos esta silla de ruedas. Mientras tanto necesitamos la silla. Bueno, gracias por recibirnos. Muchísimas gracias. Un saludo a María Inés, que yo te contaba hoy, que ya vino a la escuela, ya la conoce. Le hicimos una entrevista muy interesante y bueno, esperemos repetir la experiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuamos ahora con ustedes y queda hecha la invitación entonces para el próximo domingo a las 15 horas en el Parque Rivera. Bueno, gracias a la directora que ha hecho la invitación, por cierto, para todos. Hacemos una pausa, después vamos a conocer más de cerca la preocupación que tienen algunos productores de canelones a raíz de un informe de la Facultad de Química que encargó la Intendencia de Canelones, sobre contaminación, especialmente de cursos de agua. ¿Se acuerdan de aquel problema que habían tenido algunos productores en la zona de La Armonía, a raíz de un productor sojero muy importante que había fumigado y que esto había derivado en un curso de agua de donde tomaban para alimentar las plantas a algunos productores? Bueno, esto fue solo un aspecto de la preocupación que existe en esta comisión por un Canelones libre de soja transgénica y en defensa del agua. Recibiremos un par de productores. Todo esto será después de la pausa para seguir compartiendo la tarde en casa. Ordenado, pero con control, dejando rastro por